Muy buen día, tengan todos ustedes. Voy a dar inicio con la presentación del siguiente capítulo que se llama Selección o estructuras de selección. Para este capítulo queremos ver cuál es la diferencia entre secuencia y selección. También vamos a ver una nueva sentencia llamada if. Esta nos va a servir para poder hacer primeramente una sola elección para nuestro programa. Y posteriormente vamos a ver una versión más completa de la sentencia if, utilizando o combinándola con else, para que de esta manera podamos hacer una elección de dos posibles opciones para nuestro programa. Posteriormente vamos a revisar cómo podemos anidar esta estructura de selección if-else para tener múltiples selecciones en nuestro programa. Y vamos a ver finalmente una versión de otra estructura de selección, esta llamada switch, para hacer múltiples selecciones para cuando tenemos una variable y queremos revisarla contra un conjunto de valores. Bueno, para la primera parte, que es la introducción, en los programas que ya se han manejado previamente, eh, estas instrucciones han sido puestas en un determinado orden. Digamos que de los últimos programas que hemos visto, hemos puesto, por ejemplo, dentro del método main, primeramente la declaración de alguna o algunas variables, posteriormente alguna asignación, ya sea de alguna literal o bien de alguna expresión aritmética, y posteriormente, bueno, pues tenemos una sentencia de salida, y también por ahí hemos visto alguna otra versión más en donde hemos podido ingresar información desde el teclado, ¿no? Y bueno, en esos programas, como ustedes lo habrán visto, pues siempre que se lleva a cabo la ejecución, el resultado, el resultado va a ser el mismo, es decir, se empieza con la primera instrucción, luego viene la segunda y así sucesivamente. Y ese orden en el cual están siendo ejecutadas las instrucciones, bueno, es a lo que se le conoce como secuencia. Entonces, esta inicia en la primera en la primera instrucción que está dentro del método main y va a terminar pues hasta que llegue a la última sentencia, ¿verdad? Esta manera de ejecutar nuestro programa pues es restrictivo y hay ocasiones en las cuales queremos que nuestro programa no esté tan acartonado porque puede ser que en ese momento surjan otras situaciones en las cuales pues necesitemos, en las cuales ustedes necesiten tener en cuenta para que su programa funcione bien. Por ejemplo, supongamos que una de las tareas o actividades que tienes que hacer tú, por ejemplo, para trasladarte a algún lugar, es protegerte para que no te vayas, por ejemplo, a mojar. Entonces, eh, si, si nosotros no tuviéramos manera de elegir o de escoger, pues la única manera de protegernos, pensando que no queremos mojarnos, pues sería siempre cargar un paraguas, pero pues habrá ocasiones en las que ese paraguas no se ocupe porque pues no va a llover. Quizás si no quiere ser tan restrictivo o tan acartonado, pues entonces lo que tendrías que hacer es, antes de salir, hacer una prueba, una revisión, para saber cómo van a ser las condiciones climatológicas mientras te encuentras fuera. Y entonces, con la información que puedas, o con la prueba que puedas realizar, por ejemplo, irá a llover en las siguientes 3 horas, pues ya decides llevar el paraguas o no. Entonces, ya le estamos dando a esa tarea una cierta flexibilidad en donde pues cargar un paraguas, y más si es grande, puede ser en un momento dado algo
algo latoso. Bueno, para llevar a cabo las elecciones con la finalidad de que se tengan diferentes cursos de acción, ahorita comentábamos la situación esta de llevar o no llevar el paraguas, pero bueno, puede haber algunas otras situaciones un poco más relacionadas con algún, algún programa, como por ejemplo esta en donde se quieren procesar peticiones de boletos para una aerolínea. Entonces, este programa puede soportar las siguientes operaciones puede el usuario elegir, por ejemplo, entre mostrar el precio de los asientos de algún asiento solicitado o mostrar una lista de vuelos alternativos o mostrar un mensaje para indicar cuando ya no hay vuelos disponibles a algún destino. Y programas de este tipo, pues uno se los topa en cada momento de sus actividades. Por ejemplo, cuando vas al cajero, ¿no? El cajero no nada más te permite sacar dinero, sino que también te permite realizar otras operaciones, quizás como hacer una consulta de saldos o hacer una transferencia de dinero o alguna cambiar el NIP o alguna otra operación, ¿no? Bueno, entonces este programa que permite al usuario hacer elecciones, pues va a tener un comportamiento distinto cada vez que sea ejecutado. Y por otra parte, los programas en, en los cuales las instrucciones son solo ejecutadas en secuencia, pues se van a comportar de la misma forma cada vez que se ejecutan. Pase lo que pase, el programa siempre un programa secuencial siempre te va a dar el mismo resultado. Pero un programa que te permita hacer elecciones, pues el resultado pues va a variar dependiendo de la elección que se haya hecho. Bueno, entonces, a menos que ustedes lo indiquen, las instrucciones de tu programa van a ser ejecutadas siempre en secuencia. Esto quiere decir que si queremos que nuestro programa pueda decidir o llevar a cabo alguna elección, pues necesitamos escribir código que haga esa tarea o que indique esa posibilidad. Entonces, la manera de llevarlo a cabo es a través de la selección que les va a permitir a ustedes controlar qué quieren que haga el programa de acuerdo a alguna elección, llevando a cabo pues o ejecutando un conjunto de instrucciones. Entonces, veamos este siguiente programa en el cual está pidiendo información a unos clientes que quieren hacer uso de una montaña rusa. Entonces voy a agarrar este código y lo voy a poner en el compilador de Java en línea, lo voy a copiar. Entonces me vengo al compilador que está por acá y aquí lo pego, ¿verdad? Bueno, entonces, qué hace el programa? Bueno, si revisamos, por ejemplo, en la primera línea, en la línea 1, se está importando la clase Scanner. Y hay que recordar que la clase Scanner, bueno, es es una clase que les va a permitir a ustedes convertir desde el teclado a algún tipo primitivo. Y para poder hacer uso de la clase, bueno, dijimos que tenemos que importar esa clase o tener que informarle al compilador que queremos hacer uso de esa clase que se encuentra en este paquete util. Bueno, nuestra aplicación o nuestra clase se llama Montana Rusa, al igual que los otros métodos, al igual que las otras clases que hemos visto. Bueno, pues tiene un solo método, el método main. Recordar que este método main es necesario si queremos que nuestra clase sea una aplicación, es decir, que la podamos ejecutar. Entonces, en la primera parte, en la línea 5 y 6, como dice en el comentario 4, bueno, se declaran algunas variables, la variable edad, y también se está declarando una variable del tipo scanner. Recuerda que Java, pues es un lenguaje, se le denomina fuertemente tipado, es decir,
para alguna variable que se esté utilizando, se tiene que declarar o se tiene que indicar de qué tipo es, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que se hace en la línea 5 y 6. Y además en la línea 6, la variable teclado está siendo inicializada con el objeto de tipo escáner que se está creando utilizando la palabra reservada new y pasándole al constructor de la clase lo que es la entrada. Bueno, a eso se le conoce como la entrada estándar, o si lo quieres ver, pues el teclado, ¿no? Bueno, enseguida hay un conjunto de instrucciones. Una, en la línea 8 hay una que pregunta, que pregunta la edad. Y después, bueno, el programa se espera la entrada del usuario para poder asignarle lo que haya ingresado desde el teclado, la variable edad. Y aquí es donde estamos utilizando el método nextInt. Este método nextInt, para poderlo utilizar, pues es necesario que tengamos un objeto. Y el objeto, repito, fue creado aquí en la línea 6. Y ese objeto está siendo referido por la variable teclado. Bueno, entonces, este método nextInt permitiría entonces convertir lo que se teclea en un tipo primitivo int. Bueno, y luego hay por ahí un par de mensajes. En la línea 10 dice hola Junior y después dice en la línea 11 disfruta el viaje. Entonces, hay que recordar que, bueno, como vamos a ingresar algo desde la entrada estándar o utilizando en este caso el teclado, pues es necesario que el botón de interactivo esté prendido, ¿verdad? Si está apagado, pues hay que prenderlo. Bueno, entonces, al momento de ejecutar esta aplicación, acá en la ventana de abajo, en la Result, me pregunta qué edad tienes. Esto es gracias a, bueno, ese mensaje aparece por la línea 8, ¿verdad? Entonces, si alguien le pone, por ejemplo, 8, pensando que esa sea la edad, por supuesto que no es la mía, que más quisiera, y presionando Enter, entonces vemos que me dice hola Junior, qué bueno que así fuera, y dice disfruta el viaje. Bueno, pues esos mensajes, hola Junior y disfruta el viaje, pues van de acuerdo con una persona que tenga 8 años. Ahora, si yo ejecuto nuevamente este programa y anoto quizás ahora sí mi edad, el que le ponga ahí, digamos 60, y a continuación presiono Enter, pues me va a decir hola Junior. Pues sí, alguien de 60 hace más de, bueno, ya llovió bastante, que dejó de ser un Junior. Entonces, un mensaje como este, hola Junior, pues para a partir de cierta edad, pues ya no es un mensaje que quisiéramos que apareciera. Eh, entonces, ¿qué tendríamos que hacer o qué quisiéramos que haga nuestro programa? Bueno, pues lo que queremos que haga nuestro programa es que esta sentencia que tenemos aquí, la que dice hola Junior, pues se ejecute solamente cuando la edad, eh, bueno, cuando la edad está dentro de un cierto rango, ¿no? ¿Cuál podría ser ese rango? Bueno, pues quizás a lo mejor alguien podría decir, bueno, la edad de un junior o la edad de un niño, pues es cuando tiene quizás menos de 13 años, por ejemplo. Entonces, este mensaje quisiéramos mostrarlo, repito, cuando la edad sea menor a 13 años. Bueno, cómo lo vamos a lograr? Bueno, para lograrlo, entonces, si escribimos algo de pseudocódigo para esa parte, entonces estamos pidiendo mostrar
qué edad tienes, después se pide la edad, ingresar la edad, y aquí es donde ponemos nuestra selección. Si la edad es menor a 13 años, bueno, entonces lo que queremos es mostrar el mensaje Hola Junior. Si algún cuarentón, cincuentón o cualquier otro más, eh, pues no va a cumplir esta condición y por lo tanto este mensaje no le aparecerá. Solamente le aparecerá el mensaje que está acá abajo, ¿verdad? El de disfruta el viaje, ¿sí? Entonces, el mensaje Hola Junior queremos mostrarlo solamente cuando la edad ingresada es menor a 13 años. Bueno, ¿cómo, cómo ponemos eso en ahora lo que acabamos de ver en pseudocódigo? ¿Cómo lo ponemos ahora utilizando nuestro lenguaje de programación Java? Bueno, para eso pues necesitamos utilizar la sentencia if y la forma más simple de hacer uso de esta sentencia if es con el esqueleto que se muestra a continuación. Entonces, vamos a poner if seguido de un espacio o más espacios. Enseguida abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis hay que escribir o hay que codificar una prueba. Como te puedes aquí imaginar, una prueba pues sería como la que se está indicando acá en el pseudocódigo, edades menor a 13. ¿Sí? Y enseguida cierras tu paréntesis y posteriormente ponemos una llave de, bueno, podemos pensar la llave de inicio. Esta la podemos ver, estas llaves las podemos ver como las que nos van a permitir hacer bloques. Entonces aquí estaríamos poniendo un bloque y enseguida, ya dentro de ese bloque, pues ponemos lo que queremos hacer cuando la prueba es, cuando la prueba es verdadera o cuando la prueba se estaría cumpliendo. Ujú. Bueno, eh, ¿qué más habría que comentar? Bueno, la prueba pues deberá de ser no es cualquier expresión, debe ser una expresión que te dé un resultado de verdadero o falso. O, en otras palabras, por ahí lo comento, que te dé un valor booleano. Recuerda que falso, verdadero o falso, en este caso en Java, esos valores son manejados con estas palabras reservadas, true y false, respectivamente. Uh-huh. Entonces, una expresión que nos da un resultado o que nos da un valor de verdadero o falso es una como la siguiente: x mayor que 100. Este operador, el operador de comparación, pues ustedes ya lo han visto en algún otro momento de su preparación. Y esta expresión pues nos estaría devolviendo un valor de falso o verdadero dependiendo de lo que tenga, del valor que tenga la variable x, ¿verdad? Para el caso de que x sea menor o igual a 100, pues nos estaría dando falso. Y en el caso de que fuera mayor a 100, pues nos daría el valor de verdadero. Bueno, este tipo de expresiones que a ustedes les están devolviendo el valor de true or false, se les denomina o se les conoce como expresiones booleanas, ya que true y false, bueno, pues son valores booleanos. Por supuesto que puede haber otros ejemplos de pruebas. Por ejemplo, una prueba en un cajero podría ser que el NIP sea válido. El NIP es válido, podría ser esa la prueba. Para el caso de una aerolínea, podría preguntar si el asiento en el avión se encuentra vacío o, por ejemplo, hablando de algún control, podría preguntar de algún control de temperatura, se podría preguntar si la temperatura del laboratorio es muy alta. Uh-huh. Bueno, entonces esta prueba ustedes la deben de poner, como habíamos dicho, enseguida de la palabra reservada if y debe de ir encerrada entre paréntesis, ¿verdad?
Y entonces, cuando esta prueba da un resultado verdadero o de true, pues entonces las instrucciones que están encerradas entre este, entre este bloque, o entre este juego de llaves, pues van a ser ejecutadas. Y posteriormente, la ejecución del programa pues seguirá con las instrucciones que se encuentran después de la sentencia if, hasta que en un momento dado se ejecute la última de las instrucciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede en el caso de que la prueba te dé un valor de falso? Bueno, pues entonces, en ese caso, las instrucciones que están encerradas entre este juego de llaves, pues ya no van a ser ejecutadas, ¿verdad? En otras palabras, podríamos decir que esas instrucciones que están en ese bloque fueron, fueron saltadas. Bueno, vemos ahora la siguiente, bueno, la adaptación del programa Montana Rusa para, en este caso, encerrar la sentencia que manda el mensaje Hola Junior eh, con la sentencia if y utilizando la prueba de si edad es menor a 13, ¿no? Entonces voy a tomar este código y lo voy a copiar y lo voy a pasar acá al compilador, ¿sí? Entonces lo pongo por aquí y aquí está, ¿verdad? Ah, creo que ahora se descompuso un poco más de lo que esperaba. Bueno, parece que no es mucho. Este debería de ir un poco más adentro. Recuerden que, bueno, les encargaría que los códigos que ustedes lleguen a escribir, pues les den el sangrado correspondiente para que en un momento dado sepamos qué cosas están adentro de qué. Entonces, si lo dejamos sangrado de este modo, como estaba en las notas, pues entonces lo que está entre las líneas 4 y 11 se encuentra dentro del método main. Lo que está, el otro sangrado que, bueno, extra que se está haciendo es en la línea 9 y es precisamente para indicar que esta sentencia está dentro de este bloque de la estructura de selección. Entonces, bueno, dijimos, la sintaxis de esta estructura de selección, dijimos, es la palabra reservada if, un espacio, y después encerrada entre paréntesis la prueba, ¿verdad? Entonces aquí quiero probar o revisar si edad es menor a 13. Entonces, si esta prueba me da verdadero, entonces se va a mostrar el mensaje de salida que está indicado por la línea 9, ¿verdad? En caso de que la edad no sea menor que 13, bueno, no se muestra nada y se pasaría o se brincaría esta instrucción, la de la línea 9, para ejecutarse enseguida la de la línea 11, ¿sí? Entonces, hay que hacer énfasis que esta prueba, la de edad menor que 13, pues siempre se va a ejecutar, ¿verdad? La que, la que puede que no se ejecute o sí se ejecute, pues es la línea 9, ¿no? La sentencia 9. Entonces, bueno, si volvemos a ejecutar este código, entonces habíamos dicho, pongámosle por ejemplo 12, ¿qué edad tienes? 12. Hola Junior, disfruta el viaje. Perfecto. Y ahora ejecutamos y entonces pues llega el abuelito, sesentón, ¿qué edad tienes? Y pues nada más dice, disfruta el viaje, ¿no? Y ojalá que, y ojalá que todo siga bien. Bueno, pues ahí está entonces la manera de cómo se puede en un momento dado utilizar la estructura de selección if con una prueba para decidir si una sentencia se ejecuta o no. Bueno, como dice acá, cuando ustedes tienen una sola instrucción asociada a la sentencia if, ustedes pueden omitir las llaves alrededor de la instrucción. Digamos que, digamos que la manera, por acá yo les había mostrado un esqueleto, ¿no? De cómo utilizar la estructura de selección. Pero digamos que el formato más simple de esta estructura es sin llaves, sin armar este bloque, pero eso
solamente se puede hacer si nada más tienes una sola instrucción o una sola sentencia. Entonces, el código que estábamos, el código que estábamos revisando quedaría de la siguiente manera. Como es solamente una sentencia la que está asociada, entonces yo puedo omitir esta llave de aquí. Y si quité la de apertura, pues también tengo que quitar la de cierre. ¿Sí? Y mi programa va a seguir funcionando sin ningún problema. ¿De acuerdo? Pregunta la edad. ¿Qué edad tienes? Entonces decíamos 12. Hola Junior, disfruta el viaje. Y luego probamos ahora para un sesentón. Y nada más me dice disfruta el viaje. Entonces podemos observar que la salida sigue siendo la misma. Bueno, habría que comentar aquí un punto más. Y es que, bueno, aquí yo tengo un comentario después de la mentada prueba, ¿no? Voy a omitir. Algo que luego como programadores novatos hace, bueno, lo que hacen algunos programadores novatos con aquello de que todas las sentencias tienen que terminar con punto y coma, como lo vemos con esta declaración y asignación, o con la otra sentencia que está mandando un mensaje de salida. Entonces, algunos tan pronto terminan la línea, le ponen aquí el punto y coma. Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿y qué es lo que pasa en ese caso? Bueno, para empezar, esto no va a dar ningún error de compilación, el programa va a funcionar, pero veamos qué sucede al momento de ejecutar el programa. Entonces le digo que lo ejecute. ¿Qué edad tienes? 12. Entonces me dice, hola Junior, disfruta el viaje. Perfecto. Luego le vuelvo a decir que lo ejecute y es cuando viene el abuelito del chamaco. Entonces 60 y veamos qué mensaje me aparece. Hola Junior, disfruta el viaje. Ah, caray. Pues no, que aquí yo tengo mi estructura de selección. Sí, el detalle es que aquí, después de la prueba, pusiste el punto y coma. Entonces, cuando tú haces eso, lo que estás haciendo es asociar a la estructura de selección una sentencia nula. Es decir, una sentencia que no hace nada y por lo tanto, cuando la condición se cumple, ¿qué pasa con qué pasa con la ejecución de esa sentencia nula? Pues nada. Y esta otra sentencia que tengo acá abajo, pues ya no estaría condicionada por la prueba que tenemos acá. Porque, ¿cuál fue la sentencia que se quedó aquí asociada? Pues fue sentencia, una sentencia nula, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que cuidar. No todo lo que en un momento dado es fin de línea, significa que le tengas que poner aquí tu punto y coma, ¿no? Aquí ya vimos el resultado de ponerle ese punto y coma a la estructura de selección. La estructura de selección queda asociada con una sentencia nula. Entonces, cuidado con esa parte. Bueno, por supuesto que la estructura de selección ustedes la pueden poner en una sola línea, es decir, yo pude haber dejado esto como, voy a borrar todo eso, lo pude haber dejado de esta manera y también es correcto, ¿no? Entonces, aquí sí se ve un poco más claro que la sentencia, quién es la sentencia que está asociada a esta estructura de selección if, ¿sí? Y la estructura de selección solamente puede quedar asociada con una sola sentencia. ¿Qué haces si quieres asociar más de una sentencia? Bueno, lo que se hace es utilizar un bloque de código. Entonces, utilizar un bloque de código significa que yo ponga aquí una llave y ya después por acá ponga eh, otra sentencia, ¿verdad? Y con su correspondiente punto y coma y puedo poner más y más y más y más hasta que en un momento dado lo cierre con una llave.
¿verdad? Aquí quizás a lo mejor tengo que utilizar otro tipo de comentario para que se vea más claro. Oh, bueno, ok. Esa sería la idea, ¿no? Entonces, bueno, pues es la situación que habría que considerar. La estructura de selección solamente se asocia con una sola sentencia. Si necesitan más de una sentencia, entonces van a tener que poner ustedes esas sentencias dentro de un bloque. Y el bloque lo pones con llaves. Ujú. Bueno, así estaba. Continuando, entonces, veamos qué más tenemos por acá. Bueno, aquí está la parte que acabo de comentar. Y vamos a ver ahora cuáles son los operadores de comparación que están disponibles en Java. Ya utilicé el operador de menor que, pero hay 6 operadores más que pueden ser utilizados. Y entonces aquí en la siguiente tabla, pues ustedes los pueden revisar, ¿verdad? Entonces tenemos para revisar si un valor es igual a otro, utilizamos el dos signos de igual juntos y con eso podemos saber si una variable es igual a algún valor o una variable es igual a otra variable o una variable es igual a una expresión. Ustedes pueden combinar como quieran, ¿no? Digo, aquí en el ejemplo previo que revisamos, pues es una comparación muy simple, ¿no? Tenemos si edad es menor que 13, pero les decía, aquí puede ir otra variable, una que se llamara, por ejemplo, otra variable, o puede ser quizás otra variable dividido entre dos, ¿no? O sea, lo que ustedes comparen o lo que ustedes pongan como operandos del operador de comparación, pues es una expresión. Y una expresión puede ser una literal, puede ser una variable o puede ser alguna, alguna expresión aritmética, ¿no? Y bueno, incluso hasta se podría, bueno, más adelante lo vamos a ver, podrías poner la llamada a otro método. Bueno, esos temas de más adelante, pero bueno, hay que hay que ir viendo qué otras opciones hay. Bueno, el operador de diferente, en este caso es espanto o signo de admiración igual, o es el no igual. Aquí es importante el orden en el que se escribe. Otro error de los programadores novatos de Java es no observar cómo debe ser escrito ese operador y no ponen primero el signo de admiración y después el signo de igual, sino que lo ponen al revés. Entonces tengan cuidado con esa parte. El de menor que, bueno, pues que ya lo habíamos comentado, mayor que, y tenemos otro operador para el menor que o igual a y el operador mayor que o igual a, ¿verdad? Entonces, ahí están disponibles esos otros operadores que los podrías utilizar pues para poner alguna otra, hacer alguna otra comparación, ¿no? Y entonces todos estos operadores de comparación o de relación son operadores que te devuelven un valor booleano true o false. Bueno, eh, ahora, eh, bueno, vamos a ver la siguiente parte. Instrucciones múltiples dentro de una sentencia if. Bueno, ya lo habíamos comentado hace un momento, cuando tienes más de o quieres asociar más de una instrucción a alguna sentencia if, dijimos que las instrucciones las debes de meter entre llaves o debes de armar un bloque. La razón de esto es porque, bueno, ya lo había comentado, la sintaxis para el uso de if, pues es como se muestra aquí en esta parte. Es decir, ponemos if, encerrada entre paréntesis ponemos nuestra prueba y después nuestra sentencia. Es decir, esta, esta estructura de selección
solamente se asocia con una sola sentencia. Si pretendemos, si pretendemos utilizar más de una sentencia, entonces hay que utilizar las llaves. Bueno, mm, veamos el siguiente ejemplo. Este es un ejemplo, voy a copiar el código que supuestamente permite eh, encontrar el costo de un artículo aplicando un descuento a la parte de lo que es el impuesto. Bueno, en estos tiempos de pandemia, yo creo que en cualquier otro momento, pues eso es algo bueno. Bueno, entonces por acá está el código. Se desacomodó un poquito al pegarlo. Eso es lo que estoy observando. Así. Aquí en la línea 10 se pegó el número de la línea, de la página, página 23. Pero bueno, eso se puede arreglar rápidamente. Y también mi comentario, creo que se pegó con la siguiente, ¿verdad? Se supone que llega hasta aquí y así, ¿verdad? Bueno, esta llave que está aquí, esta llave es para el bloque de las dos sentencias que están adentro de la estructura de selección. Bueno, entonces, ¿qué podemos comentar de este programa? Bueno, en la línea 1, bueno, nos importa la clase Scanner. Esta clase se llama Encuentra costo con descuento. Tiene un solo método, que es el main, y tiene main para que pueda hacer una aplicación. En la línea 4, bueno, hay la declaración de un par de variables con el tipo primitivo double. Recuerda que este es número flotante de precisión doble para precio e impuesto. Después en la línea 5, pues, como ya lo hemos visto en los ejemplos de esta presentación, la declaración de un objeto, de una variable de tipo escáner llamada teclado, y luego viene la asignación del objeto que está siendo creado con la palabra reservada new, ¿verdad? Para poder en este caso utilizar los métodos que me permiten convertir desde la entrada estándar lo que se ingrese desde el teclado. En la línea 6 hay una sentencia de salida para mostrar, pues podríamos pensar que es un título, ¿verdad? Revisar el precio del producto. Y luego en la línea 7 hay un mensaje para el usuario. Se pide que se ingrese el precio inicial y entonces lo que se lea desde la entrada estándar o desde el teclado va a ser convertido a un tipo primitivo double y asignado a la variable precio. Luego hay otra petición para el usuario para ingresar lo que es el impuesto y de igual manera, bueno, lo que se lea desde la entrada estándar es asignado a esta variable impuesto. Bueno, entonces en esta estructura de selección vamos a aplicar un descuento cuando el precio sea mayor a 1000. Queremos ayudarle al rico, parece ser. Y entonces en la línea 13 y 14 tenemos una salida a pantalla. Observa que la manera como estoy aquí partiendo la instrucción es donde empieza, bueno, después del paréntesis de apertura, en la siguiente línea pongo lo que es el texto. Sí, no me es posible en un momento dado partir, partir la cadena. Si quiero partir la cadena, entonces tendríamos que utilizar el operador de concatenación. Es decir, quiero yo partir la cadena, ¿no? Como para que esa sentencia no quede muy larga, entonces tendría que hacer algo como esto. Digamos que quiero partirla en ese punto, pongo mis comillas dobles, luego pongo el operador de concatenación y enseguida pongo mis otras comillas dobles para ingresar aquí como que el, el editor no me quiere auxiliar mucho. Bueno, ok.
Así quedaría, ¿verdad? Entonces, esa puede ser una manera, bueno, esa sería la manera en el caso de que quieras tú dividir eh, la, la cadena en varias, bueno, en más de una línea, ¿no? Hay que utilizar el operador de concatenación. Pero pues, la otra forma es la más fácil para no tener que aquí estar utilizando el operador de concatenación. Finalmente es una operación que cuesta algo, entonces pues si la puedes omitir hay que hacerlo. Bueno, y además de mandar el mensaje cuando el precio es mayor que 1000, entonces el impuesto es dividido entre 2. Entonces no sé si el impuesto era un 16, pues ahora al dividirlo entre 2 estaría asignando el 8, ¿verdad? Hay que recordar que en esta asignación, primeramente se hace lo que está en la expresión, es decir, se ve cuál es bueno, se toma el valor de impuesto, podríamos pensar que ese es el valor viejo, se divide entre 2 y se pone como nuevo valor a impuesto, ¿verdad? Y ya después, bueno, pues simplemente se hace el cálculo del precio, ya dependiendo si el impuesto haya sido modificado o no, eso depende del costo que haya tenido, ¿no? Si fue mayor a 1000, pues se toma el descuento de la mitad, y si no, pues se toma de impuesto el valor que fue ingresado eh, por lo que se pidió acá en la línea 10, ¿verdad? Y ya luego aparece el costo con impuesto, ¿no? Entonces, si ejecutas ese programa, pues bueno, ahí en la parte de abajo me pide el precio inicial. Fíjate que si le pongo 1000, vemos qué pasa. Le puse 1000, creo que voy a tener que bajar un poquito. Ingresar impuesto, le voy a poner un 16. Entonces ahí le calculó un 16% de impuesto con 1000. Entonces el precio tiene, si quiero que le aplique el descuento, pues tendría que ser mayor a 1000. Entonces un precio inicial, por ejemplo, de 1050, 1000.50, ese le debería de aplicar descuento, ¿no? Le ingreso el impuesto del 16 y ahí vemos el resultado, ¿no? Calculó un impuesto de 1080.54, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos entonces ahora queremos asociar dos sentencias esta, con esta, eh, con esta estructura de selección. Lo que se podría estar preguntando ahora ustedes es, bueno, ¿y qué hubiera pasado si yo no pongo mi bloque? Es decir, yo quito esta llave y quito esta llave que está por acá. Bueno, pues lo que va a pasar es que a pesar de que aquí haya un sangrado, este sangrado es nada más para facilitarnos a nosotros la lectura. Esos sangrados no le dan ninguna información al compilador de Java. Entonces, ¿qué es lo que ve Java? Bueno, pues lo que ve Java dice, a ver, para cuando va a compilar esta parte de aquí, dice, estructura de selección es if, enseguida espera ver una prueba encerrada entre paréntesis, perfecto, está bien, y después empieza aquí y lo que ve es una sentencia, por lo tanto entonces dice, bueno, la sentencia que queda asociada a esta estructura de selección es lo que está entre la línea 13 y 14, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se estará haciendo en el caso de que el precio sea mayor a 1000. Y lo que está acá en la línea 15, pues esto se va a ejecutar una vez que se termina, una vez que se lleva a cabo la prueba, que se realiza la estructura de selección if, ¿verdad? Este, entonces, eh, quiere decir que esta línea 15, pues todas las veces que se ejecute el programa, todas las veces se va a llevar a cabo. Es decir, siempre vamos a tener una reducción del impuesto a la mitad, ¿no? Digo, veamos que si es cierto, ejecutemos el código, pongámosle un precio inicial de 500. Bueno, puede ser de 1000, ¿no? Habíamos visto que con 1000 no nos daba la promoción. Entonces aquí le damos enter.
me pide el impuesto, pongamos 16, como habíamos hecho previamente, y pues me dice este, que es promoción especial, pagamos la mitad del impuesto. ¿Sí está bien eso? Parece que este programa ya se volvió loco, ¿no? El costo con impuesto 5.401.080. Se me hace que aquí, se me hace que aquí el compilador está haciendo alguna tontería. Am, ¿Qué puedo hacer? Pues no sé, volver a ejecutar. Será una... A ver, entonces dijimos, le ponemos 1000, impuesto 16. Ok, parece que la ejecución ya se hizo bien, ¿no? Eh, entonces, con 1000, pues no va, como 1000 no es mayor que 1000, pues entonces no me aparece el mensaje de la línea eh, de la sentencia 1314. No me dice promoción especial. Pero ¿qué le hizo al impuesto? Pues lo dividió, ¿no? Entre dos, y por eso el costo me salió en 1080. Entonces, eso es lo que pasa cuando, cuando tenemos, bueno, cuando teníamos dos sentencias que estaban asociadas con esa estructura de selección, pero si quitas las llaves, pues la única que queda asociada, pues es la primera, ¿no? Digo, ejecutemos otra vez este programa y digamos que el precio inicial, como lo habíamos puesto anteriormente, 1050, y pongamos el impuesto del 16. Entonces, sí me aparece el mensaje, cosa que hace rato no me había aparecido, no sé si lo recuerdas. Promoción especial, pagamos la mitad del impuesto, ¿no? Y sí, divide bien el impuesto, pero en los otros casos, cuando es 1000 o menor a 1000, pues no debería de estar haciendo este descuento. Bueno, y lo termina haciendo porque, pues, esta sentencia que modifica el impuesto, pues siempre se va a estar ejecutando. La, la única sentencia que sí está condicionada a la prueba, pues es la de la línea 1314, ¿verdad? Entonces, bueno, he ahí el resultado de quitar las llaves y en este caso, bueno, haberlas quitado mal. Bueno, ¿cuál es mi recomendación? Bueno, para que no se estén complicando de si efectivamente yo nada más quiero una sentencia, o quiero dos, o quiero, no sé, la cantidad de sentencias asociadas con un if. Ya tengas una o tengas muchas, ponlas dentro de llaves y de esa manera te evitas dolores de cabeza. Esa es la recomendación que te puedo hacer. Bueno, continuemos. Para, para la otra, para hacer para tener dos posibles elecciones con la estructura de selección if, pues necesitamos utilizar el else. El else lo podemos utilizar siempre y cuando vaya asociado con un if. No podemos poner el else solito. Tiene que ir, si pusiste un else, debiste también de haber puesto un if, ¿no? Entonces, con esto, bueno, lo que vamos a poder hacer es que en el caso de que la condición se cumpla, podemos ejecutar una serie de instrucciones y cuando la instrucción no se cumpla, es decir, cuando te dé falso, podemos indicar, eh, podemos indicar instrucciones o sentencias después de esta palabra reservada else. ¿Sí? Entonces, el esqueleto que tiene esta estructura de selección if else es el que se muestra en este cuadro. Entonces, las primeras tres líneas pues es similar a lo que ya habíamos comentado. Va la palabra reservada if, un espacio y luego entre paréntesis
vas a poner una expresión que te devuelva un valor de true o false o un valor booleano. Y después encerrada entre llaves, pues pones todas las instrucciones que quieras ejecutar cuando la prueba sea verdadera. Ahora, ¿cómo ponemos qué instrucciones queremos hacer cuando la prueba sea falsa? Bueno, para eso, entonces, ponemos la palabra reservada else y después abrimos un bloque donde vamos a poner todas las instrucciones y que se harían si la prueba es falsa. Bueno, al igual como ya habíamos visto, por supuesto que hay una versión más simple de esta estructura de selección if-else cuando solamente tienes una sola instrucción para cuando la prueba es verdadera y una sola instrucción para cuando la prueba es falsa. Y es pues precisamente omitiendo las llaves, ¿verdad? Pero decíamos que para que no nos compliquemos de si debo poner o no debo de poner las llaves, tú ponlas siempre, ¿de acuerdo? Bueno, esta selección, bueno, se le conoce también como de doble rama porque tenemos dos grupos alternos de instrucciones. Ya veíamos un grupo para cuando la prueba es verdadera y otro grupo para cuando la prueba es falsa, ¿verdad? En cambio, el if sin el else, pues es conocida como una selección de una sola rama. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo que se llama mostrar resultado. Y para lo cual, bueno, pues lo voy a copiar y lo voy a pegar. Entonces lo copio. Estaba observando que por acá, en lo que son los puntos suspensivos, tengo la opción para poner la opción de nuevo proyecto o limpiar todo. Entonces, a lo mejor me conviene hacer eso antes de pegarlo para que luego no me empiece a aparecer la basura como hace rato se mostró. Entonces, bueno, lo voy a pegar. Y aquí, al igual como en el ejemplo anterior que estaba el código en dos páginas de las notas, pues me apareció el número de la página, ¿no? Me apareció el 24. Entonces lo voy a quitar y voy a terminar de acomodar esto. Bueno, no es mucho. Ahí está. ¿Sí? Entonces, bueno, en este programa se está declarando ya dentro del método main, una variable con el tipo primitivo int para manejar un entero llamada puntuación. Luego viene otra vez mi declaración de un tipo escáner llamado teclado y la creación del objeto. Se muestra un mensaje para el usuario pidiendo la puntuación que se obtuvo y después se utiliza el método nextInt para hacer la conversión de lo del teclado a un tipo primitivo entero que se va a quedar aquí en la variable puntuación, ¿verdad? Y en este programa, que es muy benevolente, dice que si la puntuación es mayor o igual a 40, bueno, qué bueno que aquí me apareció este operador, mayor o igual a 40. Recordar que es importante el orden cuando utilizamos este operador de comparación mayor que o igual a, de que lo tienes que escribir de esa manera. No se vale que alguien lo ponga igual mayor. Eso no es el operador de comparación mayor que o igual a. El operador lo tienen que escribir como está indicado en la tabla. Es decir, primeramente pones el mayor seguido del símbolo de igual. Bueno, entonces, si la puntuación es mayor o igual a 40, manda este mensaje a la salida. Felicitaciones, aprobaste. Y si no, o sea, si la condición no se cumplió, pues manda este otro mensaje, ¿no? Lo siento, reprobaste. Ups. Y ya cuando se termina de ejecutar esta estructura de selección, pues lo que se hace enseguida, pues es la salida a pantalla utilizando el println con este mensaje, ¿no? Buena suerte con los otros exámenes, ¿no? Entonces, hay que observar que entonces en este programa puede ser que aparezca el mensaje de la línea 10
o puede ser que aparezca el mensaje de la línea 14. Solamente uno de los dos mensajes va a aparecer. No es posible que aparezcan los dos mensajes utilizando esta estructura de selección. Bueno, entonces ejecutamos el programa este para ver qué pasa. Creo que tengo que bajar la pantalla, ¿verdad? ¿Qué puntuación obtuvo? Vamos a pensar que alguien fue un panzazo, 40. Y entonces ahí me debe de decir que, o le debe de decir al usuario que aprobó y le desea buena suerte en los siguientes. Bueno, y si vuelvo a ejecutar este programa, me pregunta qué puntuación obtuve, o se obtuvo, vamos a ponerle un 30, y me dice que reprobé. Y como pasó en la ejecución previa, pues me vuelve a poner el mensaje, ¿verdad? Esto me lo pone siempre. Buena suerte con los otros exámenes. Entonces, bueno, pues eso hace este programita en donde se está utilizando una selección de doble rama para que se haga algo cuando, bueno, se ponga el mensaje cuando se aprueba u otro mensaje cuando no se aprueba. Bueno, ahora veamos lo que son los operadores, o hablemos de los operadores lógicos. Decíamos que la prueba que se coloca en una sentencia if deberá de ser una expresión que les devuelva a ustedes un resultado un resultado booleano de true o false, ¿verdad? No se vale que, por ejemplo, ustedes aquí como prueba le pongan que, no sé, por ejemplo, simplemente a la variable puntuación. Eso no le haría sentido al compilador, porque puntuación, pues no estaría propiamente devolviendo un valor, puntuación no devuelve un valor booleano. O sea, ¿qué podría devolver puntuación? Pues un entero, ¿no? Entonces, si tú aquí lo ejecutas, el compilador va a mandar un error, ¿no? Me dice aquí, tipo incompatible. La pregunta podría ser, bueno, eh, no, entonces no es posible que yo ponga una variable como prueba. Sí, sí es posible poner una, una variable, pero siempre y cuando esa variable sea una variable booleana. O sea, si yo hubiera declarado, por ejemplo, aquí en este programa, una variable que dijera, bueno, tipo booleana, eh, aprobó y le diga true, y le asigne el valor de true, yo puedo ponerla aquí en vez de puntuación, ¿verdad? Aprobó, ¿sí? Y en este caso, pues no me estaría dando error porque la variable aprobó, pues es de tipo booleano y esa variable pues va a devolver un valor booleano. ¿Cuál es en este caso? Pues true. Entonces, en esta situación, independientemente, bueno, este código lo que estaría haciendo es, independientemente de la calificación que le pongas, un 0 o un -10, pues siempre te va a felicitar y te va a decir que aprobaste, ¿verdad? Por la razón de que pues, la variable aprobó se le puso el valor de true, ¿no? Digo, podemos observar qué puntuación obtuvo un 0. Y luego entonces, felicitaciones, aprobaste. Creo que así les fue a varios alumnos ahora con esto de la pandemia, ¿no? Andaban así como para aprobar, pero pues felicitaciones y pues ahí suerte para lo que viene, ¿no? Bueno, entonces bueno, consideremos una situación en la cual queremos un programa que revise la temperatura en un laboratorio, en donde para que en este laboratorio se puedan llevar a cabo con éxito los experimentos, requerimos que la temperatura esté en un rango de temperaturas entre los 5 y los 12 grados. Entonces, en esta sentencia if, en donde, bueno, por el momento lo único que queremos es decir sí, adelante o no, ten cuidado. Esto es lo que queremos hacer. Entonces, mi estructura de selección if, abro mi paréntesis y después aquí debo de colocar pues una expresión
que me permita probar si la temperatura es segura. ¿Y qué es segura? Bueno, pues que se encuentre entre este rango, ¿verdad? Es decir, que la temperatura sea mayor o igual a 5 grados y que sea menor o igual a 12 grados, ¿no? Entonces, eh, con los operadores de comparación, pues solamente puedo poner una de esas dos pruebas, pero yo necesito que se cumplan las dos pruebas, ¿no? Para que esto pueda funcionar, ¿no? Entonces, eh, si las dos pruebas que yo ponga, una que la temperatura sea mayor o igual a 5 y que la otra prueba, temperatura menor o igual a 12, si las dos pruebas son verdaderas, pues entonces, en ese caso, tengo que mostrar el mensaje de que la temperatura es segura. Entonces, si requiero que dos pruebas sean verdaderas, para poder hacer la unión de estas dos expresiones booleanas, voy a utilizar este operador. Este se le conoce como operador lógico I. Y de esta manera, entonces la forma de escribir las dos pruebas, pues sería como se muestra en, en este cuadro, ¿no? Voy a colocar la primera prueba, temperatura mayor o igual a 5, y la otra prueba que voy a unir es temperatura menor o igual a 12. Entonces, este operador lógico y es un operador binario, ¿verdad? Ocupamos tener un primer operando y ocupamos tener un segundo operando. Luego, estos operandos que voy a poner aquí, tanto el primero como el segundo, te deben de devolver un valor booleano. Si te devuelven otra cosa que no sea un booleano, entonces al momento de compilar, pues eso te va a dar error. Ujú. Bueno, por supuesto que también no es las pruebas o las expresiones booleanas tienen que estar indicadas completamente, y por lo tanto si alguien escribe su código de esta manera, esto le va a dar un error, es decir, no podemos dejar esta expresión booleana mocha, ¿sí? Eh, y esa es la única manera de unir dos expresiones booleanas, ¿no? Si alguien en algún momento dado pretende escribir la, eh, esa, esa, esa expresión de un rango, como pudiera ser la siguiente. Voy a borrar esto para poderle escribir, o sea, que alguien pusiera si temperatura es menor o igual, creo que decía 12, ¿verdad? Y que diga algo así, y la otra era 5, que fuera eh, menor o igual, digo mayor o igual a 5. Si alguien lo pone de esta manera, eso en el lenguaje matemático, o bueno, en las expresiones matemáticas se vale, ¿no? Pero esto en Java no se permite. Si lo quieren poner, bueno, ya dijimos cómo debería de estar escrita esa prueba, ¿sí? Hay que especificar completamente las dos expresiones booleanas y juntarlas con el operador lógico y, ¿de acuerdo? Bueno, otro operador lógico que también es utilizado es el operador lógico O, ese se escribe utilizando dos barras. El operador lógico y, bueno, esta vez ese se escribe utilizando dos, eh, que son ampersands, juntas, ¿verdad? Estos dos operadores, el I y el O, son operadores booleanos, y la manera como trabajan es que, bueno, para el caso del operador lógico I, para que te dé verdadero, se requiere que ambas pruebas te den verdadero. En cambio, el operador lógico O, para que te dé verdadero, requiere que al menos una de las pruebas te dé verdadero. Ahora,
el otro operador lógico es el operador que te permite cambiar el valor de la expresión booleana de verdadero a falso o de falso a verdadero, y es el operador de negación. Y este operador, bueno, se escribe al principio de la expresión que se quiere cambiar, ¿no? Entonces, bueno, por acá, para eh, ilustrar un poquito más cómo cómo se utilizan estos operadores, bueno, pues hay una tablita con algunos ejemplos para eh, ver qué es lo que, qué es lo que sucede, ¿no? Ah, entonces, por ejemplo, bueno, eh, puedes ver tú que todas las expresiones booleanas están utilizando literales, no está involucrada ninguna variable. Entonces aquí tenemos 10 es mayor que 5, es verdadero, y 10 es mayor que 7, también es verdadero. Por lo tanto, para que el resultado de esto pues va a ser true, porque en este caso ambas pruebas son verdaderas, ¿sí? Y cuando alguna de ellas es falsa, pues entonces el resultado va a ser falso, ¿no? Aquí, por ejemplo, 10 es mayor que 5, sigue siendo verdadero, pero 10 no es mayor que 20, por lo tanto esta es falsa y el resultado va a ser falso, ¿verdad? En el siguiente caso, vemos que ambas pruebas son falsas, por lo tanto también va a dar falso, ¿no? Ahora, cuando utilizas el operador lógico o, con que alguna de ellas sea verdadera, con eso es suficiente para que este, la, la expresión sea verdadera, ¿no? Entonces aquí 10 es mayor que 5 es verdadero, y 10 es mayor que 7, bueno, ya era innecesario, pues también va a dar, bueno, estaría dando verdadero. Aquí 10 es mayor que 5 es verdadero, ahí esta pues puede ser falsa o verdadera, esto nos va a dar verdadero, ¿no? Porque ya una de ellas había sido verdadera. La única manera como te puede dar falso es que ambas, ambas expresiones booleanas, al utilizar el operador lógico, sean falsas, ¿verdad? Algo que, bueno, no está aquí comentado en la nota, pero que quiero comentarlo, es que esos operadores lógicos y son operadores que están cortocircuitados. Eh, Quiere decir el, que cuando utilizas el operador lógico y, si la primera expresión, si la primera expresión booleana ya te da falso, como es aquí el caso, aquí 10 mayor que 15 es falso, ¿no? Entonces, la siguiente prueba ya no se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque recuerda que con una de ellas, y en este caso la primera, sea falsa, con eso el operador lógico y te va a dar falso. Independientemente de que la segunda sea falsa o verdadera, si ya la primera fue falsa, pues entonces ya será falsa. Por lo tanto, Java lo que hace es, una vez que encuentra que el primer operando es falso, ya el segundo operando ya no lo evalúa. Ya dicen de manera directa, esto es falso, ¿no? Y para el caso del operador lógico o, este también está cortocircuitado, y quiere decir que una vez que la primera expresión booleana es verdadera, ya la segunda prueba ya no se realiza, porque independientemente de que sea falsa o verdadera, aquí podemos ver que aquí es verdadera y aquí es falsa, independientemente de eso, te va a dar verdadero, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una ventaja que tienen estos operadores lógicos cortocircuitados, que una vez que tienen evidencia suficiente de que la prueba es falsa o de que la prueba es verdadera, pues ya la siguiente prueba o la siguiente expresión booleana ya no sería evaluada. Bueno, continuando con el siguiente tema, entonces tenemos lo que son el uso de las sentencias if-else anidadas. Bueno, ya vimos que es posible poner cualquier sentencia o comando legal de Java dentro de la sentencia if o dentro de la sentencia if-else. Y puedes poner otras sentencias también if
o if else. Cuando pones estas sentencias if o la if else dentro de otras if if else, pues esto es a lo que se le conoce como anidamiento. De esta manera puede uno hacer múltiples selecciones. Podría uno hacer múltiples selecciones eh, utilizando if o if else sin anidamientos, pero lo que sucede es que termina uno haciendo un montón de pruebas y al momento de que haces el anidamiento, entonces eso te permite hacer menos pruebas. Por eso es importante hacer el anidamiento, o sea, no simplemente por capricho, por hacer más complejas las cosas. Eso te evita reducir la cantidad de pruebas. Bueno, entonces vamos a ver este siguiente programa que es algo relacionado con horarios, o bueno, algo muy sencillo, ¿no? Entonces voy a copiar este código y vamos a limpiar acá esta cosa, ¿no? Limpiar, sí. Y voy a pegar el código. Comando B, control B. Creo que cada vez se descompone más esto. Bueno, trataré de arreglarlo rápidamente. Este va aquí, este va aquí. Y entonces, bueno, la clase se llama horario. Claramente se ve que es una aplicación porque aquí tiene su método main. Y aquí es el único método. Entonces en la línea 4 se está declarando algo que es del tipo char. Después tenemos en la línea 5 que llega hasta aquí el punto y coma. Bueno, otra vez nuestro teclado. Luego en la línea 6 pues hay un mensaje hacia la pantalla, algo de horarios de laboratorio. Y en la línea 7 está pidiendo que se ingrese el grupo. Se supone que aquí este programa o esta aplicación, dependiendo del grupo que se ingrese, te va a indicar cuál es el horario, ¿no? Entonces le pide al usuario que pida, bueno, perdón, le pide al usuario el grupo en el cual se encuentra. Y habíamos ya visto que para poder hacer uso de, bueno, para poder recuperar un carácter de la, de la, del teclado, habría que utilizar el método next y seguido del método char at. Aquí, bueno, observar que estamos separando con un puntito, ¿verdad? Como igual lo hicimos acá con este método y lo que es esta referencia, ¿no? Teclado. Y entonces, ya que en la variable grupo se quedó un, bueno, el grupo que se ingresó, ajá, por acá, este se me estaba escapando en el comentario, tenemos ahí una primera estructura de selección, pregunta si grupo en este caso es igual a, ¿verdad? Entonces, si es así, pues va a mostrar 10 horas. Y en caso de que no, aquí dentro del else, para mi primera estructura de selección, vamos a meter otra estructura de selección. O sea, aquí, la que está en la línea 14 es la que está anidada, ¿verdad? Y aquí se hace otra prueba. Pregunta, si no fue del A, pues se pregunta ahora si es del B. Y si es así, bueno, se le pone 13 horas, ¿no? En el caso de que no se cumpla eso, entonces tengo por acá otro else. Este else está asociado con el if de la línea 14, ¿verdad? Y aquí estamos entonces anidando otro if para poner otra prueba y preguntar si se trata del grupo C. Si es así, se manda el horario de las 11 horas y aquí se cierra, ¿verdad? Y luego aquí tengo otro else. Este else corresponde con este if que tengo aquí, ¿no? Y si no es así, bueno, se manda este mensaje de que no existe ese grupo. Ya luego por acá tengo un montonal de llaves. Entonces, esta llave es la que cierra con el else de la línea 21. Esta llave que tengo aquí es la que cierra con la de la línea 17. Y por acá me quedó algo, esta llave mal acomodada, ¿verdad?
Bueno, bueno, ni tan mal acomodada, ¿no? Aquí estoy viendo, creo que lo único que me sobra es esta línea. Entonces, bueno, aquí la quito. Y esta llave debería de cerrarse ¿con quién? Pues con con la llave del primer else que tengo por acá, ¿no? El de la línea 13, ¿sí? Y luego acá, bueno, acá esta ya línea me sobra, por lo tanto ya la quité. Y se supone que esta llave cierra con ¿con la de quién? Bueno, se supone que es con la del método. Faltan llaves. A ver, no sé. Esta llave es con esta de aquí me queda un poco mal acomodada. Bueno, creo que ahí está bien. Con esa, se supone que esa es la llave esa es la llave del main, ¿verdad? Esta de aquí. Ah, ya vi que sangre de más el código, ¿no? Realmente esta llave, debería estar aquí, ¿verdad? Bueno, ahí creo que ya con eso se medio acomoda. Bueno, pues entonces, anidando, puedo hacer varias pruebas, ¿no? Como se observa aquí en en este código. Lo que podríamos hacer a continuación, bueno, sería correr correr el código para ver que efectivamente esto me muestra que para el grupo A son las 10 horas, para el B las 13 horas, para C las 11 horas. Y en caso de que el usuario se pase de listo, es decir, que no ponga A, B o C, pues le va a decir que no existe ese grupo, ¿no? Entonces, vamos a ejecutarlo. Entonces, ingresar su grupo. Entonces, vamos a ponerle A y a misa 10 horas, ¿no? Vuelvo a ejecutar. ¿Y qué grupo? Le voy a poner el Z, ¿no? Y ya me dice, no existe ese grupo, ¿verdad? Y ahí termina. Bueno, por aquí estoy viendo que me aparece pegado, me aparece en la misma línea horarios de laboratorio con ingresar su grupo. Seguramente es porque horarios de laboratorio, bueno, la que está mostrando esa cadena, tiene un print en vez de un print ln. Veamos si es cierto. Sí, aquí lo podemos observar, ¿no? Entonces, aquí debe ser print ln. Bueno, eso es algo que deberé de corregir en el código para que aparezca en una línea separada. Voy a tomar nota, después digo que lo voy a corregir y no termino corrigiendo nada. Entonces este fue para el caso de horario. Bueno, como pueden ver, pues no es tan simple hacer la lectura de esto. Pero eh, algo que puede ayudarme quizás a facilitar la lectura es observando esta situación. Aquí dentro de bueno, uf, para este else, podemos observar que tengo anidado toda esta estructura if else, ¿sí? Entonces, esta estructura if else, Java, para Java, pues es es una sola sentencia, ¿no? O sea, aquí adentro de este else anidé solamente una estructura de selección, ¿no? Entonces, esa situación, como nada más tengo asociado para este else una sola sentencia, recuerden ustedes que puedo yo, en un momento dado, si tienes una sola sentencia, la única sentencia que tienes es esta. Claro, adentro de esa hay otras, ahí está anidada, pero propiamente para este else nada más hay una sola, está viendo una sola sentencia. Entonces, lo que yo puedo hacer es, puedo quitar esta llave que tengo aquí junto con esta llave que tengo acá. ¿Sí? Entonces, la quito de aquí y la quito de acá. ¿Sí? Ahora, puedo también, a Java finalmente no le importa que lo tengas tú escrito en varias líneas o en una sola línea. Y entonces también voy a hacer esto. Voy a juntar
voy a poner en la misma línea esto, para que parezca else if. Esto, repito, con la finalidad de, bueno, sigue estando anidado, nada más que ahora la lectura es un poco más simple, ¿no? Entonces, ahora el, el asunto me podría quedar de esta manera, ¿no? Y de igual manera puedo hacerle para el otro, para la otra estructura de selección que tengo anidada, y entonces puedo juntar estas dos líneas, ¿verdad? Y dejarlo así. Esta llave va a seguir siendo de este, sigue apareciendo. Y ahora ya debería tener una llave menos, ¿no? Por la que acabo de suprimir. Bueno. Entonces, bueno, se supone que podría quedar así. Quizás aquí habría que arreglarle un poquito, quedó medio feo, pues. Oh, bueno, soy un poco malito usando este teclado, pero bueno, ahí trato de defenderme. Ok, entonces, bueno, con eso con eso de que después del else tenía una estructura de selección if anidada y era la única, entonces me permitió quitar las llaves y me permite escribir este código donde a final de cuentas estos if siguen quedando anidados. Este if quedó anidado dentro del else que corresponde a este if, ¿verdad? Y este if a su vez está anidado dentro del else para el if que tengo acá. Y este else pues es el que le corresponde a este if de aquí, ¿verdad? Bueno, entonces ya con eso, bueno, si comparan la versión anterior contra esta, pues quizás este sea un poquito más fácil de leer, ¿verdad? Pero al final de cuentas siguen siendo estructuras if else anidadas dentro del if else, ¿no? Para hacer varias pruebas, ¿no? Entonces vemos que efectivamente el programa sigue funcionando sin problema. Entonces lo ejecuté, me pide que se ingrese el grupo y entonces, bueno, aquí le pongo la A y le doy enter, ¿verdad? Entonces ahí debería de decirme que es de las 10 horas. Y si lo vuelvo a ejecutar y ahora le digo con la Z, bueno, ingresar su grupo Z, no existe ese grupo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Pues entonces, esa simplificación, pues es la que corresponde acá con este código, el horario 2. Ahora, aquí en este programa, además de indicar cuál es el horario que corresponde para A, B o C, también se hizo algo de revisión de error muy básico, porque asumimos que el usuario, pues, no siempre va a meter el valor esperado. A lo mejor sí quería meter correctamente, pero lo puso con letra minúscula, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando ejecutas este programa y pones una letra minúscula, por ejemplo la A, y le das enter? Pues te dice que no existe ese grupo. Quizás cuando pongas la A minúscula, también te gustaría que te diga que el horario es el de las 10 horas, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿cómo modifico el código para que me resuelva esa situación? De que ya sea con A mayúscula o A minúscula me dé 10 horas, con B mayúscula o minúscula me dé 13 horas y con C mayúscula o minúscula me dé 11 horas. Esa puede ser una pregunta. Bueno, entonces un, un hábito o algo que deberían ustedes de considerar cuando estén haciendo pruebas o revisiones es considerar el posible error que pueda ingresar el usuario
para manejar esa situación. Bueno, ahora, cuando estamos haciendo la prueba de alguna variable, haciendo esto del anidamiento, yo les comentaba que también es posible hacerlo sin anidamiento, este código que está por acá. Y la manera de hacerlo sin anidamiento sería que lo dejara quizás de esta forma. Que lo dejara, por ejemplo, así. El detalle con esto es que el, en el caso de que, bueno, si lo dejo de esa forma, vamos a pensar que el usuario le puso, por ejemplo, A, entonces le diría que son las 10 horas, luego se pasa acá para ver si se cumple la prueba de la, pensando que le puso la ingreso para grupo, la A mayúscula, entonces manda este mensaje, luego intenta hacer, bueno, hace esta prueba, lleva a cabo esta prueba, pero aquí te daría falso, no aparece nada, luego haría esta prueba, y aquí dice que es en este caso también falso porque A es diferente de C, pero después aparecería este mensaje que diría no existe ese grupo, ¿no? Entonces, con estructuras de selección no anidadas, pues como que no queda muy fácil, a menos que en un momento dado, por ejemplo, se suprimiera esta parte que está aquí, pero si el usuario ingresó otra cosa que no haya sido ni A, ni B, ni C, pues no te aparecería este mensaje que dice aquí. No existe ese grupo. ¿Sí? Puedes ejecutarlo y ver qué es lo que pasa, ¿no? Les decía, si le pones que es el grupo A, si me aparece bien el mensaje, el de las 10 horas, porque aquí se cumplió la condición. Los otros dos mensajes no me aparecen porque las condiciones no se cumplen, la de la línea 13 y 16. Pero como no se cumplió la de la línea 16 y acá tengo este else, me dice pues que no existe ese grupo. Entonces aquí quizás el usuario bueno, esto para el usuario pues sería algo que no le gustaría ver, ¿no? Simplemente que le diga 10 horas y punto. Y que no va a decir, bueno, existe o no existe el grupo, ¿no? Entonces les digo, puedes tal vez quitar esto y a lo mejor ya se corrige, ¿no? Digo, si lo ejecutas, ingrese su grupo, le pones A, 10 horas, ¿no? Está bien. Pero, ¿qué pasa si ahora no le pusiste un grupo válido? Por ejemplo, el Z. Ahora ya no dijo nada, ¿no? Simplemente terminó, punto. Ahí esperaríamos que nos dijera, ¿sabes qué? Grupo inválido, ¿no? Bueno, ok. Prosiguiendo, entonces, veamos qué opción te da Java para no hacer tantos anidamientos. Entonces, en este caso, la que nos salva o la que nos ayuda es el switch. Bueno, entonces este programa, el que voy a copiar enseguida, llega hasta aquí. Espero que no se desacomode mucho cuando lo pegue. Ah, entonces, nuevo proyecto, limpiar todo, sí. Lo voy a pegar acá. Comando B. Bueno, ya decíamos, el número de la página se cuela en el pegado. Entonces, aquí queríamos que quede de esta manera, ¿no? Está el método main, la declaración de la variable grupo, la declaración y la creación del objeto tipo escáner, una salida pantalla, aquí otra vez hay que ponerle el println, y después se pide que se ingrese el grupo, luego aquí viene mi sentencia switch. Bueno, aquí creo que se fue un poquito más para allá. Así, ¿verdad? Y, ok, y entonces esta debería de quedar justificada aquí, bueno, perdón, la del caso C aquí, está aquí, oh, aquí, y por aquí creo que hay una llave.
Esta llave cierra la de este. Y esta llave tendría que ir acá, ¿verdad? Esta es la llave que cierra, la de la línea 18, es la que cierra el método main. Y la llave de línea 19 es la que cierra la clase. Bueno, entonces, utilizando switch, pues hace lo mismo que el programa que habíamos visto para el horario. Entonces, bueno, vamos a ver que para utilizar esta estructura de selección switch, tú vas a encerrar entre paréntesis la variable que vas a probar contra un rango de valores. Entonces, en este caso, la variable es grupo. Y entonces, para indicar qué hacer cuando es igual a un cierto valor, lo vamos a indicar de esta forma. Vamos a utilizar la palabra reservada case, seguida de un valor. ¿Sí? Puede ser una literal, como en este caso, o puede ser alguna expresión que te devuelva algo que sea del mismo tipo de la variable que quieres revisar. Bueno, ya una vez que le dijiste qué hacer cuando tenga ese valor, en este caso A mayúscula, entonces enseguida las sentencias las vamos a poner después de los dos puntos. Entonces, bueno, aquí nada más va una única sentencia, que es la del mensaje. Y cuando se utiliza la estructura de selección switch, es necesario que se utilice esta palabra reservada break. La palabra break sirve para que una vez que la variable es igual al valor que está indicado aquí en el case y se cumpla la sentencia, se requiere este break para que el flujo del programa se salga del switch. Porque si no, entonces el resto de las sentencias que están aquí, después del, bueno, que están código abajo, pues van a ser ejecutadas. ¿Sí? Como vimos, por ejemplo, con la estructura de selección if, allá en un momento cuando se cumplía, por ejemplo, que la prueba era verdadera, pues ya, y se ejecutaban las sentencias, se terminaba la estructura de selección. Pero aquí no, aquí una vez que se cumple un caso y se ejecuta la sentencia, es necesario que se ponga el break si ya no queremos que las sentencias que se encuentran a continuación se ejecuten. ¿Sí? Entonces es importante aquí poner el break, ¿no? Como la última instrucción después de que el caso se cumple. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si ejecuto el programa, vamos a ver que pues te va a dar el mismo resultado. Pide que se ingrese el grupo. Voy a poner ahora otra vez A mayúscula. Y entonces me dice que el horario es el de las 10 horas, ¿verdad? Si lo vuelvo a ejecutar y entonces le pongo ahora una Z, pues la salida que nos va a dar es de que no existe ese grupo. Entonces, lo que podemos pensar es que cuando llega este switch, por ejemplo, va a revisar la variable grupo. Ahorita, en este caso, en este último que se ejecutó, se le puso una Z. Entonces, va a revisar si lo que tiene la variable grupo es igual a A. En este caso no lo cumple. Entonces pasa a la siguiente prueba, que sería con la B. ¿Es igual a B? ¿Grupo? No. ¿Es igual a C? Tampoco. Y esta opción que tiene aquí de default, esa se deja para cuando no se cumple ninguno de los casos anteriores. Es decir, cuando no fue A, B o C, digamos que esa sería como el else del switch, si así lo quieres ver, ¿no? Cuando no se cumplió ninguna de las pruebas. Entonces pone aquí uno el default y pues ya ahí estaría mandando este mensaje, ¿sí? ¿Cuántos casos puedes tú poner? Todos los que ocupes. ¿El default es necesario escribirlo? No. Este en un momento dado se puede omitir, ¿sí? Si no quieres que diga o que se haga algo cuando no se cumpla o cuando la variable no sea igual a ninguno de los valores
esperados, puedes decirle que no haga nada. Entonces, no es necesario poner el default. Entonces, lo mínimo que se ocupa para el switch, o bueno, para utilizar esta estructura de selección es el switch, una variable que vas a revisar contra un conjunto de valores encerrada entre paréntesis, una llave de apertura, una llave de inicio. Aquí esas llaves no son opcionales, se tienen que escribir. Y al menos una, una vez debes de utilizar el case. ¿Sí? Case seguido de alguna literal o alguna expresión que te devuelva el valor contra el cual quieres comparar. Y lo que se tenga que hacer seguido de dos puntos y alguna sentencia, ¿no? Podrías incluso no poner nada y este, dejarlo así, pero sería un programa muy tonto, no haría nada. Bueno, continuando con la nota, entonces bueno, aquí lo se vuelve a comentar cómo sería la manera como se utiliza entonces switch. Dijimos, vas a probar alguna variable encerrada entre paréntesis y después vas a ir anotando el conjunto de cada uno de los valores contra los que quieres probar, ¿no? Por ejemplo, aquí case y un valor seguido de dos puntos, las instrucciones que vas a ejecutar y el break correspondiente, ¿verdad? Y así lo haces, bueno, pones todos los casos que quieras y decíamos que el default es algo opcional y es para el caso de cuando ninguno de los valores lo va a tener la variable. Bueno, eh, ok. Podemos también hacer un agrupamiento de las sentencias case. Por ejemplo, si consideramos que para nuestro programa de horarios, el grupo A y C tienen el mismo laboratorio a las 10, entonces tanto bueno, para el caso A como para el caso C, pues va a tener la misma instrucción. Es decir, acá en el código, si A y C van a tener su laboratorio a las 10, entonces yo tengo algo así, ¿no? Entonces, aquí lo que habría que observar es que estoy repitiendo, ¿no? Dos instrucciones para dos valores diferentes, ¿verdad? Las 10 horas. ¿Qué te permite hacer, qué te permite hacer Java en este caso? Bueno, te puede permitir juntar dos casos para que, dos o más tres casos, los que tú quieras, para que en este caso, para que en esta situación hagan la misma sentencia. Entonces la manera de hacerlo pues es pones el- un caso que va o un valor con el cual va a compartir la misma sentencia y luego enseguida pones la, la sentencia que estaría, bueno, el caso de la sentencia que se estaría compartiendo. Entonces aquí ahí se comparten la misma sentencia y esto es lo que se haría, ¿no? ¿Sí? Y de esa manera, bueno, podemos poner o escribir, o podemos tener código en donde cuando se tenga que hacer la misma sentencia para diferentes valores, los podamos agrupar de esta forma. ¿Sí? Bueno, eh, también hemos dicho que para salir una vez que la variable empató con algún valor, para salir de las sentencias que se ejecutan para esa situación, bueno, hay que utilizar el break. De esa manera evitas que se ejecuten las sentencias que se encuentran abajo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un caso donde el break, el omitirlo, nos puede ayudar a hacer nuestro trabajo. Entonces, tenemos aquí una situación de unos espías que están en una agencia secreta y tienen diferentes niveles de autorización de seguridad. El más bajo en este caso es 1 y el más alto es 3. Por lo tanto, un espía que tenga el nivel 3 tiene acceso a todos los secretos y uno con nivel 1 pues va a tener el nivel de acceso más bajo. Entonces, un administrador de estos espías quiere saber qué secretos puede ver un espía dependiendo de su nivel, ¿verdad?
Entonces, una implementación pues se puede hacer como la que se muestra aquí en este ejemplo, ¿no? Entonces, voy a copiar este código, el de mis agentes secretos, y vamos a pegarlo por acá. Bueno, a ver si no se descompone mucho. Lo normal. Y... ok. Aquí estoy observando que también me falta un println. Bueno, el ln para que dé el salto de línea. Parece que está así, ¿verdad? Bueno, faltaría acomodar las llaves. Bueno, esa ya se las dejo de tarea. Entonces, bueno. Eh, Otro programa que trabaja con la entrada del usuario. Entonces, bueno, en la línea 4 se declara una variable de tipo entero llamada seguridad, luego nuestro habitual teclado, luego en la línea 6 aparece un mensaje, agentes secretos, y en la línea 7, bueno, se está pidiendo que se ingrese un nivel de seguridad, ¿no? Entonces, aquí el administrador es el que se va a enterar, o quiere saber, o este programa es para que el administrador sepa qué es lo que puede hacer cada espía dependiendo de su nivel de seguridad, ¿no? Entonces dijimos el 1 es el más básico y el 3 es el más completo. Bueno, entonces en la línea 8 se pide que se ingrese el nivel de seguridad y después pasamos con con esta estructura de selección switch. Se revisa la seguridad. Entonces cuando es el nivel 3, aquí es importante el orden en el que se haga la revisión. En el caso, bueno, para el nivel 3, o sea, cuando seguridad tiene un 3, entonces queremos que mande este mensaje, que el código para acceder al seguro es 007. Y no nada más debe de decirme qué es, qué puede hacer qué puede hacer el nivel con el nivel, cuál es el máximo que puede hacer con el nivel 3, porque también alguien del nivel de seguridad 3 puede acceder al nivel de seguridad 2. Y entonces esto es lo que se informa. Juan Pérez es realmente un agente doble. Lo puede saber alguien de un nivel más alto, lo que maneja el nivel 2 y también lo que maneja el nivel 1, que en este caso pues estaría mandando este mensaje, ¿no? Las margaritas en el bar están envenenadas, ¿no? Y aquí vemos que está nuestra sentencia break. Aquí sí ocupamos este break para que pues no nos vaya a mandar este mensaje, ¿verdad? De que no hay tal nivel de seguridad. Entonces, alguien con nivel 3 le debe demostrar estos tres mensajes. ¿Cuál es el código para acceder al seguro? ¿Quién es Juan Pérez? ¿Y qué pasa con las margaritas que sirven en el bar, ¿verdad? Alguien con el nivel de seguridad 2 pues podrá saber qué pasa con Juan Pérez y qué pasa con las margaritas, pero no debería de decirle cuál es el código para el seguro, ¿verdad? Y alguien del nivel más bajo pues solamente deberá de ver esto, ¿verdad? Las margaritas. Y algún otro nivel, bueno, algún otro valor, pues va a decir que no existe tal nivel de seguridad. Entonces, es importante que se acomoden de esta manera, o se haga la revisión de los diferentes valores en orden, en orden decreciente, porque si no, si ponemos primeramente, por ejemplo, el 1, con el caso del 3 pues no va a poder ver este mensaje ni tampoco este otro mensaje. Aquí hay que observar que para el caso 3 no tenemos un break, por lo tanto, una vez que se ejecuta, bueno, una vez que seguridad es igual a este valor de 3 se va a mostrar este mensaje. Y como no hay un break, se va a mostrar también el mensaje que está asociado con el caso 2. Y también se va a mostrar, porque tampoco aquí hay un break, y también se va a mostrar el mensaje que está asociado con el, eh, bueno, cuando el valor es 1, ¿verdad? Si ustedes modifican el orden, si ponen primero el 1, el 2 y el 3,
pues nada más, nada más se estarían mostrando mensajes incompletos. ¿Sí? Nos estaría mostrando todos todos los mensajes que corresponden al nivel de seguridad. Voy a ejecutar el programa para ver que efectivamente eso sucede. Entonces me pide cuál es el nivel de seguridad, le doy el 1. Entonces decíamos que en este caso, pues nada más me debe de informar de las margaritas, ¿no? Entonces, le doy el 1 y las margaritas en el bar están envenenadas, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Porque con el primero, 1 no es igual a 3, por lo tanto no hay que hacer nada. 1 es igual a 2, tampoco es verdadero. Y 1 es igual a 1 cuando con el valor que se ingresó. Entonces ya me muestra el mensaje, ¿verdad? Ahora, si vuelvo a ejecutar el programa y le pongo un 3, entonces me deben de aparecer todos los mensajes, ¿verdad? Aquí lo vemos. Cuando seguridad tiene 3, entonces es igual a este valor y por lo tanto manda este mensaje, ¿verdad? Que es el que estoy viendo. El código para acceder al seguro es 007. Pero como no hay un break, entonces sigue cayendo la ejecución del código y la siguiente sentencia es esta. Y por eso me pone ese mensaje y no hay un break y sigue cayendo y me pone ahora este mensaje, ¿no? ¿Sí? Y aquí ya aparece un break, por lo tanto este mensaje ya no me lo estaría mostrando. Si no estuviera este break aquí, entonces también me aparecería este mensaje, ¿no? No hay tal nivel de seguridad. Pero cuando es 1, 2 o 3, no necesito que me ponga ese mensaje. Ese nada más me lo deberá de poner si no estoy, si no se dio un valor que está de 1, 2 o 3. Podemos ejecutar, por ejemplo, para ponerle el 4, ¿no? Y ya me dice que no hay tal nivel de seguridad. Muy bien, pues entonces hasta este punto quedaría lo que se refiere al capítulo 3. Por ahí les estaría ya empezando a dar los primeros resultados de sus actividades. Y bueno, como les recuerdo, tienen hasta una semana para poder, para poder mandar sus actividades. Y si en un momento dado alguien mandó una tarea y todavía no ha sido calificada, pueden volver, si le hacen alguna corrección o mejora, pueden volverla a enviar. La última tarea que se haya mandado estaría reemplazando a la que se encuentra en ese momento. Bueno, agradezco sus atenciones. Hasta pronto.